100. Salmo número 100. Salmo número 100. Y vamos a estar hablando acerca de adoración a Dios. De adoración a Dios. Y en este salmo que vamos a leer a continuación, vamos a poder apreciar unos imperativos y al mismo tiempo unas razones poderosas para adorar a Dios. Repito, vamos a apreciar lo que son imperativos. Un imperativo es una orden, ¿verdad? Y déjeme decirle que no todas las órdenes son malas. Claro que sí, porque si alguien le dice a usted, le digo por favor que venga hoy a recoger su regalo, usted va a ir. ¿Verdad que sí? Esas órdenes son buenas. Yo sé que en eso el 100% de nosotros sería obediente, ¿verdad? Y si le digo, pasa hoy, que vas a recibir tu aumento de sueldo, o vas a recibir aquello, o vas a recibir la certificación de que tu condición de salud ha sido completamente sanada. Esas son cosas buenas, son imperativos que conllevan una bendición para nosotros. Aquí vamos a poder apreciar en el Salmo 100 que hay unos imperativos que son de bendición, porque adorar a Dios es una gran bendición. Pero al mismo tiempo esos imperativos van acompañados de ¿qué? De unas poderosas razones para hacerlo. Y dice así la palabra del Señor en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hemos podido estar en estos pasados días hablando acerca de adoración. Y es que en lo que es la expresión misma de nuestra fe en el Señor involucra lo que es el reconocimiento de su grandeza, el reconocimiento de sus favores para con nosotros, que también en ello incluye que nuestras expresiones de agradecimiento. Dios quiere que su pueblo le adore, pero no es porque Dios es falto de reconocimiento. O sea, hemos podido apreciar en otras exposiciones que Dios en sí mismo es suficiente. Dios no necesita nuestro servicio para glorificarse, Él puede hacerlo todo. Dios no necesita que nosotros ni siquiera le cantemos, porque Él puede formar la orquesta celestial más hermosa y dedicarle cánticos a Él. Dios no necesita la compañía de nadie, porque Él en sí mismo está satisfecho. En sí mismo Él es suficiente, porque Él es Dios. Ahora, si Él no necesita de nada de esto, ¿por qué entonces nos exhorta desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a que nosotros los creyentes, a los que hemos sido recipientes de su gracia y de su amor, que le adoremos? ¿Por qué? Porque la razón, mis queridos hermanos, es porque sencillamente el mayor deleite que puede tener un ser humano en la faz de la tierra es el de regocijarse en sus Dios. Es el que pueda comprender y apreciar y disfrutar de la presencia de Dios. Y he hablado de comprender. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros no podemos adorar lo que no conocemos. Imposible. Hay personas que creen y dicen, bueno, no lo conozco, pero lo adoro. No, es que Dios mismo se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Así que tenemos toda la información necesaria para tener entonces la información que nos lleve a una experiencia de adoración con Él. Entonces, cuando conocemos a Dios por medio, ¿verdad?, de la comprensión de las Escrituras, entonces viene también este efecto de poder disfrutar esa adoración que le damos a Él y también regocijarnos. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que dentro de ese reconocimiento está el mensaje de que usted y yo no estamos solos,
de que usted y yo no somos accidentes de la naturaleza, sino que somos parte de un plan glorioso, de un Dios amoroso. Ya nada más todo lo que he dicho es para darle gloria a Dios. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios según el Antiguo Testamento, siempre fue un pueblo de adoración, porque esa fue la revelación que Dios le dio. Cuando aún el ser humano, dice en el libro de Génesis, que cayó lamentablemente por medio de la desobediencia, dicen las Escrituras que aún en ese momento Dios les reveló a ellos que iba a venir una provisión que iba a salvarlos, y esa provisión era la simiente, y esa simiente viene a ser ¿quién? Que es Cristo nuestro Señor. Y en ese proceso que se conoce como proceso de revelación, Dios va llevando al pueblo unos indicativos, al pueblo de Israel, en términos de los sacrificios que se daban en el templo, pero también los medios de adoración que se daban en ese lugar. Dios mismo les revelaba al pueblo que no solamente era basado en hacer unas prácticas en el templo, sino que el pueblo tenía que regocijarse, el pueblo tenía que disfrutar la presencia de Dios, porque la adoración tiene que ver también con una relación. Dios no es un Dios que está alejado de nosotros y sencillamente está como uno que ve nuestra vida y uno que solamente ve nuestras acciones pero no se involucra, sino al contrario, las Escrituras presentan un Dios que está cercano al hombre, un Dios que se ha revelado y un Dios que se relaciona, un Dios que habla, un Dios que bendice y que se regocija de que el pueblo le ore y se regocija de que el pueblo le adore. ¿Por qué? Porque es una cuestión de relación. Bendito sea el nombre de Dios. Muy diferente, como le he dicho, de otras expresiones religiosas, donde estos dioses no tienen ningún tipo de relación con su creación y sencillamente no les interesan. El adorador viene a ser una persona que está continuamente sacrificándose, buscando la manera de arrancar una sonrisa del objeto de su adoración, pero nunca puede tener la ciencia cierta, el conocimiento de saber si ellos realmente están complacidos con sus actos de adoración, porque no le conocen, porque no le hablan. Pero en el caso de nuestro Dios, Dios mismo se ha revelado en las Escrituras, Dios mismo se ha revelado cómo le debemos adorar, Dios mismo se ha revelado y nos ha dicho que estemos en esa relación con Él. El pasado domingo pudimos apreciar en uno de los profetas menores cuando el mismo Dios a través del profeta Miqueas dijo: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, no solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, allí está hablando de que la esencia misma de la adoración, cuando usted y yo estamos en adoración a Dios, óigame, tiene que haber un resultado en lo que está a nuestro alrededor. Y lo que está a nuestro alrededor es nuestro prójimo. Lo que está a nuestro alrededor es la necesidad. Lo que está a nuestro alrededor es un mundo caído donde Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores de Él y como reconciliadores. Así que el adorador no es uno solamente que está extasiado de la presencia de Dios, sino que el adorador es uno que adora a Dios a través del servicio a Él. Porque adoración, mis queridos hermanos, de acuerdo a Dios, no es solamente el cántico o lo ritual, sino aún más importante, el trato que yo le doy al prójimo, el respeto al prójimo y más que nada el compartirle las buenas nuevas del Evangelio al prójimo, para que ellos también sean parte de esta gran familia de la fe. Así que adoración es todo esto, es el reconocimiento de la grandeza de Dios, es el agradecimiento de lo que es Dios, pero al mismo tiempo adoración es nuestro servicio a Él, porque allí evidenciamos no solamente a Dios, que lo sabe todas las cosas, sino también al mundo, que nosotros somos hijos de luz, que amamos a nuestro Dios. Aquí el Salmo 100 es un salmo sumamente corto y es lo que llaman un salmo de alabanza. Aquí algunos dicen que esto es como el protocolo que se utilizaba en el pueblo de Israel en esos tiempos en cuanto a venir a la adoración. El Salmo número 100 pues pertenece a esta literatura que son los Salmos, y para que ustedes puedan apreciar tan lo importante que era para el pueblo de Israel lo que es la adoración, que tiene una sección en las Escrituras que son los Salmos, que comprenden 150 salmos, en los cuales
exaltan la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo podemos apreciar lo que son las batallas, las luchas y las debilidades de los adoradores. Próximamente comenzaremos una serie de mensajes basados exclusivamente en los salmos, porque como le dije anteriormente, los salmos podemos apreciar ese sentimiento de expresión de los creyentes hacia su Dios, pero también podemos identificarnos ante sus luchas, porque en los adoradores tenemos batallas también. Y no quiere decir que en medio de las batallas y de las circunstancias no estemos adorando, porque lo que podemos inferir de los salmos es que aun cuando sea David o haya sido Moisés o algún otro salmista, le dijeron al Señor: mira, yo estoy sufriendo porque no entiendo cómo el impío o la persona deshonesta prospera, y sin embargo yo que te adoro no parece ver y apreciar todo ese tipo de bendición. Y usted me dirá, ¿eso es adoración? Bueno, sí es adoración, porque eso es relación. Donde hay relación se hablan las cosas. Y Dios quiere que nosotros abramos nuestros corazones a Él. Y luego la contestación que viene del cielo, y a su corazón del salmista viene a ser que, pero ahora comprendí que cuál era el final de ellos y cuál iba a ser mi final. En otros salmos el rey expresa su temor de que es perseguido por los enemigos. Oh Señor, esos enemigos vienen contra mí, pero sin embargo tú eres mi luz y mi salvación. O sea, la adoración es un reconocimiento también de nuestra condición finita, de nuestra condición que somos polvo, y el reconocimiento de que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada ni ser nada. Pero también hay salmos que reconocen el pecado del adorador, porque los adoradores pecamos tristemente. Y el mayor reconocido salmista, David, dice la Escritura que tristemente cayó en un pecado sumamente desagradable. Pero sin embargo, a través de los salmos, él expresó que aunque él había callado y se habían envejecido sus huesos y él se sentía sumamente deprimido, sin embargo, él podía acercarse a Dios, porque un corazón contrito y humillado Dios nunca iba a despreciar. Y eso está en un salmo. Eso es una expresión de adoración, porque es adoración, recordemos, es relación. Pero también había salmos donde ellos estaban muy contentos por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y entonces decía: regocijémonos en Dios, regocijémonos en su presencia, porque nos ha librado del enemigo, porque nuestros padres y nuestros antepasados los cruzó por el mar rojo, porque los llevó por el desierto y nos trajo a esa tierra. Regocijémonos en el Señor. Porque la adoración también es cuando reconocemos que la grandeza de Dios, no solamente la asistencia, sino también sus bendiciones para con nosotros. Y este pequeño salmo encierra lo que dije en la introducción, que son los que yo llamo los imperativos, pero las poderosas razones para adorar a Dios, de una manera muy sencilla. Y es muy importante que las reconozcamos. Primeramente, estas poderosas razones para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque por causa de nuestra humana naturaleza pecaminosa nos podemos olvidar cuál es el sentido mismo de la adoración. Esa es una de las razones que tenemos que conocer, lo que vamos a mencionar a continuación. Porque hoy día se ha dado unos conceptos muy desvirtuados de la adoración. La gente adora para conseguir cosas de Dios. O sea, es como si la adoración fuera una especie de negocio con Dios. O sea, voy a adorar a Dios para que saque los demonios de mi casa. O voy a adorar a Dios para que vuelva mi esposa conmigo. O para que vuelva mi esposo. Entonces, ¿qué queremos, mis queridos hermanos? Es que la adoración, mis queridos hermanos, es una relación con Dios, pero la adoración espiritual es una adoración incondicional. ¿A qué me refiero con eso? Es el tipo de expresión de adoración que dio Habacuc en el libro que lleva su nombre. Usted sabe cómo él terminó. Él dijo: aunque falten las vacas en los corrales y las vides ya no den su fruto, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Es como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios, de Jehová bendito. Y hacemos este punto porque hoy día se ha popularizado un tipo de teología a nivel de los medios y de personas no conocedoras de la revelación de las Sagradas Escrituras,
y han puesto prácticamente que la adoración tiene que ver con que con yo de exhibirle a Dios mis actos de adoración externos para que entonces Él me haga un favor. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que si Dios no me otorga lo que yo estoy pidiendo, no voy a adorarle más. Los ejemplos que tenemos en la Escritura de los verdaderos adoradores y seguidores de Dios nos dice es, me des o no me des, yo te voy a adorar así. ¿Por qué? Porque ya de por sí mi adoración depende de lo grande que tú eres, de lo maravilloso que tú eres, radica en las grandezas de tus atributos. Y aun cuando no se me otorgue la petición que yo te dé, mi adoración y mi servicio a ti no está condicionado por lo que tú puedas darme después, sino por todo lo que has hecho por mí y por lo que has hecho en mi vida para tu gloria. Amén. O sea, que la adoración, mis queridos hermanos, que Dios pueda hacer cosas grandes a través de la adoración, claro que sí, pero desde la perspectiva del adorador, mi hermano, nuestra adoración no puede depender de nuestros sentimientos, sino de nuestras convicciones. Porque si es por sentimientos, un día vas a tener deseo de hacerlo, otro día no lo vas a tener. Es como en una relación matrimonial, que usted sabe, si usted basa en emociones el decirle te amo a tu pareja, pues va a haber días que no tienes deseo de decírselo. Ahora, ¿quiere decir que porque no tengas deseo de decírselo, no la amas? No, lo que pasa es que tú no puedes fundamentar tu relación matrimonial y conyugal con emociones, sino con convicciones. Hoy yo no lo sentiré, pero emocionalmente hablando, pero te voy a decir algo, claro que te amo. ¿Y cuál es la mayor evidencia de amor? Que aún a pesar de las pruebas y de las diferencias que podamos tener, yo me quedo aquí y vamos a echar hacia adelante. Entonces, en nuestra relación con Dios, la adoración, no, aunque involucra sentimientos, porque yo me gozo, óigame, no puede haber una adoración reprimida. Y claro que la adoración va a ir de acuerdo a la personalidad de cada uno. Hay algunos que son más expresivos, otros que son más reservados, pero lo importante es que sea una adoración en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel tendría a ser un pueblo muy expresivo, externamente hablando. Pero que nuestra adoración jamás debe ser reprimida por nuestras situaciones. Otro aspecto que vamos a poder aclarar en la exposición de esta mañana, no es solamente este aspecto de la adoración que debe ser incondicional de nuestra parte, porque amamos a Dios independientemente de lo que vaya a ser en el futuro con cada uno de nosotros, porque a fin de cuentas lo más importante ya lo hizo en el pasado por nosotros. Él envió a Cristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Y Él me ha dado vida eterna por medio de la fe. Y yo tengo la seguridad y la certeza de que voy a estar con Él eternamente y para siempre. El problema más grande ya Dios me lo solucionó. Yo adoro su nombre. Todo lo demás, hermanos, son añadiduras. Porque siempre celebremos lo más grande que Él ha hecho. Y lo segundo es que vamos a poder exponer en esta tarde es que la adoración, mis queridos hermanos, es una adoración que debe tener un fin en sí mismo, o sea, tener claro en nuestra mente, mis queridos hermanos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? No podemos adorar lo que no conocemos. Solamente podemos adorar lo que ya sabemos y lo que hemos comprendido en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí en el Salmo 100 se utilizó, muchos comentaristas bíblicos dicen que el Salmo 100 se utilizaba como parte de las aperturas de los servicios y como parte de la tradición de la adoración de Israel. Ahora, ¿qué nos enseña el Salmo 100? Entramos en el cuerpo del mensaje en este momento. Primeramente es que podemos apreciar que hay unos imperativos, y eso lo dije en el inicio. Unos imperativos, unos mandatos. Si podemos apreciar en nuestra versión Reina Valera, que es la que yo acabo de leer, del 1960, dice en el verso 2, servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. En verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. En el verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias, por sus atrios con alabanza. En el verso 1 dice, cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Es interesante que acompañado de cada uno de estos imperativos hay una actitud.
Y si ustedes han sido bastantes, han podido identificarlo, lo que coincide es que dice que cantemos en qué actitud, alegres a Dios, habitantes de la tierra. Pero en el verso 2 dice, servir a Jehová ¿con qué? Con alegría. O sea que en nuestras expresiones de adoración dentro de estos imperativos es que cada una de ellas debe ir acompañado de una actitud y de una expresión de gozo y alegría. Claro que las expresiones de gozo, como le dije, pueden ser muy subjetivas, porque eso va a depender de la persona y de cómo sea su forma de ser. Yo no sé si usted ha tenido personas a su lado que han estado en una actividad y están sentados y usted cree que están incómodos en la actividad, porque no ha dicho nada, no dice nada, no hace ningún tipo de gesto. Y usted dice, bueno, yo creo que él está incómodo. Y cuando tú le preguntas, él dice, sabes que yo estoy feliz aquí, me fascina lo que está pasando aquí. Y dice, pero es que tú no expresas nada. Bueno, pero mi presencia nada más aquí dice que me gusta estar aquí. Yo he conocido, hermanos, de hecho yo tengo familiares que tú sabes que les gusta algo porque repiten visitando el lugar. Pero usted no los va a ver expresivos, no los va a ver levantando unas manos, no los va a ver brincando, nada. Ellos están así. Yo tuve la oportunidad de en una ocasión predicar en una iglesia en Sudamérica, donde en esa congregación los hermanos eran muy callados. Yo soy un boricua de sangre caliente. Usted se ha dado cuenta. Como yo predico, yo soy fogoso. Me encanta. Y de hecho yo predicaba y prediqué, y por lo regular en mis exposiciones he tenido reacciones que veo como el feedback de lo que está ocurriendo en la iglesia. Pero allí nada, estaba así, pero hermano, así, le estoy diciendo así. Y yo seguí predicando y exponiendo y en mi mente yo pensaba, bueno, yo creo que ellos como que parece que no. Pero yo seguí fiel al texto bíblico, seguí exponiendo hasta que al final oramos. Y luego que terminé de exponer, el pastor viene y me dice, no te vayas, que los hermanos quieren acercarse a ti. Y ellos hicieron una fila. Y yo dije, adiós, ¿cómo es esto? ¿Será el tiempo de la crítica? Porque mire cómo somos, ¿verdad? Eso dependiendo de nuestra cultura. Y yo le digo, ¿que hice algo mal? Me dice, no. Nuestra costumbre es que cuando a ellos les gusta algo, van a hacer una fila para comunicarse a usted ahora. Y la fila era larga. Y yo dije, ¿cómo es? Me dice, ellos no se expresan en el servicio, ellos se expresan en fila. Y yo le dije, ¿y si no les gusta? Si no les gusta, ellos se van, se levantan y se van y ya, no dicen nada. O sea, si te van a decir algo, Dios te usó. Y yo, oh my goodness. Y entonces la fila. Y ellos tampoco eran muy expresivos en decirte tres. No, decían, Dios me habló. Dios es bueno. Y se iba, y después venía el próximo. Y así sucesivamente. En sus adoraciones, en su himnología, ellos cantaban, pero nada de expresión. Ahora, ¿podría nosotros en nuestra superficialidad juzgar a estos hermanos y decir, no están adorando? No, ellos están adorando. Porque no solamente su presencia evidencia que están adorando, sino también su servicio a Dios. Porque esa iglesia se estaba multiplicando en otras iglesias en esa localidad y eran grandemente comprometidos con la evangelización. Ahora, su estilo, ellos demostraban así. Lo digo porque hoy día muchas veces la adoración se confunde. Si la gente no está, si hay ciertos grupos de personas que no está así como muy fogosos, alguien debe decir, no, ese hombre está frío, esa persona no está adorando a Dios. Cuidado, a veces es una cuestión de personalidad y de cultura. De cultura. Hay otros que son más expresivos, los caribeños, hermanos. Yo somos así. Usted lo sabe, los dominicanos, los puertorriqueños, los cubanos, somos personas muy expresivas. Y créanme que cuando estamos felices lo hacemos saber, y cuando estamos enojados también. Es parte de nuestro calor caribeño. Hay otros que no, pero lo importante de todo esto es que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Que dice servir a Jehová con alegría, o sea, es el sentimiento que emana de un corazón que ciertamente quiere cantarle a Dios, que le sirve a Dios y que sencillamente anhela estar en la casa
de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿cuáles son las poderosas razones que tenemos para adorar a Dios? De acuerdo al Salmo 100. La primera razón que tenemos, la primera poderosa razón que nos presenta el salmista para adorar a Dios es una razón teológica. Es una razón teológica. Cuando decimos teológica, ¿a qué me refiero? A que se refiere directamente ¿qué? A Dios. Y esta se encuentra en el verso 3. Y dice aquí, reconocer que Jehová es ¿quién? Es Dios. Él nos hizo, y no nosotros ¿qué? A nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de ¿qué? De su prado. La primera poderosa razón que tenemos para adorar a Dios es el reconocimiento de quién es Dios. Esto parece algo muy sencillo, mis queridos hermanos, pero tristemente, por causa de nuestra humana debilidad, lo olvidamos. Allí está, de acuerdo al salmista, el reconocimiento primeramente de la trascendencia y de la soberanía de quién es Dios. Hermanos, Dios es Dios. Esta semana recibí en una conversación, me conversaba un joven, me decía, pastor, yo quiero que usted me ayude a entender, muy sinceramente él, me dijo, ¿cómo es Dios? Y yo le digo, pues Dios es Dios. Me dice, perdóneme, pero eso no me explica nada. Yo, pero Dios es Dios. ¿Y cómo, con qué le puedo comparar? Yo le dije, con nada. Tú no puedes compararlo con nada. Me dice, ¿cómo fue ello? No puedes compararlo con nada. Es como bien dijo el profeta Isaías en su libro. Dijo, de parte de Dios, ¿con qué me compararéis? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Con qué? ¿Con qué? Óigame, le voy a decir, ¿con qué podemos comparar a Dios? Por ejemplo, el amor de Dios. ¿Con qué lo podemos comparar en nuestras experiencias debajo del sol? Mis padres yo sé que me aman profundamente, pero el amor de Dios es perfecto. Yo no puedo comparar el amor de mi padre porque el amor de Dios es perfecto. Y yo estoy convencido que mis padres darían la milla extra por mí, pero aún así yo no puedo comparar el amor de Dios con el amor que tiene mi padre terrenal por mí. Porque es un amor perfecto. ¿Con qué compararé el poder de Dios? ¿Podré comparar yo el poder de Dios con el poder de los reyes y de los gobernantes de nuestras naciones? Jamás. Porque dice la Escritura que Él mismo es el que los pone y los quita. O sea, es Dios mismo el que le da la autoridad a estas personas. Al mismo Dios se le identifica en las Escrituras como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea que yo comparar a Dios aún con la persona más poderosa de la tierra, aún esa persona más poderosa de la tierra ni siquiera llega a la escala de hormiga al lado de Dios. Porque Dios es Dios. Ah, pero usted quiere comparar la sabiduría de Dios con la de Albert Einstein. Por favor, no cometa esa blasfemia. Porque aún la persona más sabia e inteligente que podamos tener en el planeta Tierra, jamás su inteligencia ni siquiera se acerca en lo más mínimo por ciento a la infinita sabiduría de nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 11, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién la va a poder entender? Dios mismo dijo en Isaías, porque mis caminos no son tus caminos, y mis pensamientos no son tus pensamientos. Cuán tan altos son mis pensamientos y son mis caminos. O sea, hermanos, nosotros simplemente nos ceñimos a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y entonces nosotros adoramos a Dios y reconocemos que Él es Dios, punto. No hay nada en este plano que nos pueda dar ni siquiera ni la más remota idea de quién es Dios, porque Dios va más allá de nuestro conocimiento, va más allá de nuestro alcance intelectual, de nuestras experiencias. Dios es más maravilloso de lo que usted pueda creer. Es más, usted póngale nombre a lo más maravilloso de esta tierra y Dios es mucho, 1.000.000 de veces más maravilloso que eso. Busque a la persona que más gracia le ha dado, el que más cariño le ha dado, el que más sacrificio le ha evidenciado. Y déjeme decirle que Dios es miles de millones más grande en cuanto a su gracia y su amor que una persona que pueda tener aquí. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Porque Dios no puede mentir. Porque Dios no puede pecar. Porque Dios
es el gran yo soy. Moisés le dijo al Señor, bueno, y cuando yo vaya, ya acepté tu llamado. Voy donde Faraón, que debe decirle que dentro de la narrativa, Faraón dentro de las culturas egipcias es considerado un dios. Y iba Moisés como representante de Dios, del verdadero Dios. Y le dijo, bueno, y cuando yo me presente ante él y me pregunte en nombre de quién yo vengo, ¿qué le digo? Y él le dijo, ¿sabes qué? Dile que yo soy el que soy, te envío. Yo soy el que soy. ¿Qué contestación es esa? Pero hermano, yo soy, pues yo soy, te envía, yo soy. Los faraones tienen sus nombres, tienen sus cosas. Yo soy el que soy. En otras palabras, el que siempre ha sido y el que siempre será. Egipto está en mis manos, aunque él crea lo contrario. Dios es tan grande, hermanos, que él no necesita que tenga adoradores en el mundo para ser rey. Ustedes saben, los reyes de la tierra, para que haya un reinado, tiene que tener súbditos. Si no tiene súbditos, no es rey. Pero mi Dios no necesita. Es más, si toda la humanidad le diera la espalda a Dios, Dios no deja de ser rey. Algunos me han dicho, bueno, pastor, en algunas teologías me han dicho, pastor, pero es que hay algunas iglesias que dicen, vamos a hacer rey a Dios. Mira, usted no hace rey a Dios. Ya Dios es rey. Antes de que el mundo fuese creado, Dios es rey. Nosotros lo que hacemos es que una vez que Dios se ha revelado en nuestras vidas, reconocemos la grandeza de Dios. Y como dice este imperativo, reconocer que Jehová es Dios. Es Dios. Entonces, en la segunda parte de este versículo dice, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de ¿qué? De su prado. Porque dentro de esta poderosa razón teológica de adorar a Dios, no solamente es el reconocimiento de quién es Dios, sino también el reconocimiento de quién soy yo. ¿Cuál es mi lugar en esto? Mi lugar es reconocer que yo no soy de Dios, que Él me hizo a mí y que yo soy de su propiedad y que yo soy su oveja. Digo esto, mis queridos hermanos, porque tristemente enseñanzas contemporáneas han hecho ver como si el hombre fuera tú a tú con Dios. Es prácticamente un Dios pequeño, o como algunos le llaman Jehová Junior. Ese tipo de pensamiento teológico es herético, para que lo sepan. No pasa el sedazo bíblico. Nosotros, mis queridos hermanos, no somos dioses ni en minúscula, ni juniors, ni nada de eso. Nosotros somos creación de Dios. Y de hecho, la máxima creación de Dios. Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero la imagen y semejanza no quiere decir que es que yo comparto su naturaleza divina, sino que simplemente soy un reflejo de lo que es Él y que me hace realmente diferente de toda la demás de la creación. Tengo voluntad, tengo sentimientos, puedo hablar, puedo comunicarme, puedo analizar. Pero no quiere decir de ninguna manera que yo soy un Dios como Él y que con mis palabras yo puedo crear universos como algunos han dicho. O que con mis palabras yo puedo crear otro tipo de dimensiones. No, mis queridos hermanos, a nosotros nunca podremos crear nada. Nosotros simplemente creemos lo que Él ya ha revelado y descubrimos lo que Él ya ha hecho. Nosotros, el adorador, no solamente reconoce el lugar de Dios, sino reconoce cuál es su lugar. ¿Y cuál es el lugar de nosotros? Reconocer que Él nos creó y que nosotros hemos sido creados para adorarle. Y segundo, que somos su pueblo. Su pueblo. O sea, esto es un sentido de pertenencia. Dios es nuestro dueño. Dios es nuestro Dios. Dios es quien nos gobierna. Y bendito sea que nos gobierna Él. Porque de manera práctica, si no te gobierna Él, te va a gobernar otro. La paradoja más grande del ser humano es que me han dicho, no, es que somos nosotros completamente libres, a mí nadie me manda. Falso. Siempre te manda alguien. Lo que pasa es que a lo mejor tú no te das cuenta, pero siempre alguien te manda. Ahora, lo importante es quién te manda. ¿O es tu propio corazón entenebrecido?
¿O es la gracia de Dios que se ha derramado maravillosamente en tu alma para acercarte a Cristo? ¿O eres dirigido por los pensamientos y las directrices del mundo? ¿O eres dirigido por el cielo y por todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Aquí no hay punto neutro, mis queridos hermanos. El mismo Dios dijo en su palabra que el que no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, definitivamente es del enemigo. Aquí no hay puntos neutros. Y algo de las falacias del ser humano es pensar, bueno, es que no, yo soy completamente neutro y libre, yo escojo lo que yo quiera. Sí, tú escoges, pero vas a escoger de acuerdo a tus criterios y a tus formaciones que has tenido de toda la vida. O sea que nosotros, mis queridos hermanos, nuestra formación como seres humanos no se da en un vacío, se da en base a las experiencias y a las formaciones que hemos tenido. Y cada cual decide de acuerdo a qué, a lo que está en su corazón. Y si Dios no está en ese corazón, ¿qué se decide? ¿Qué se decide? Porque precisamente la adoración, mis queridos hermanos, es una expresión de lo que viene del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El ser humano, mis queridos hermanos, hoy ha querido ser independiente y autónomo de Dios. Es más, le voy a decir algo, la gente hoy día quiere hasta visitar una iglesia y que dice, yo voy pero no quiero tener compromiso. ¿Usted la escucha? Dice, no, yo visito pero yo no quiero tener compromiso. No, yo no quiero tener compromiso, pues yo quiero mantenerme así, asado. Pero déjeme decirle algo, si usted no se compromete con Dios, se va a comprometer con otra cosa. Es como la vieja expresión que dice que el que no cree en Dios termina creyendo cualquier cosa. Si usted no quiere creer en la verdad, va a terminar creyendo en otra cosa. Vi en un artículo que decía un hombre que comparaba la fe en el Señor con la fe en los duendes y la fe en los cuentos estos fantasiosos. Y decía que los creyentes pues creíamos fantasías y deidades y divinidades creadas en nuestra propia mente y todo ese tipo de cosas. Pero que ellos eran personas intelectualmente muy formadas y que ellos han sido llamados a creer cosas más elevadas. Sí, mi hermano, sí, él creía cosas más elevadas, él creía en el chupacabra. Entonces, mis queridos hermanos, el verdadero adorador reconoce quién es Dios y reconoce quién es Él. Reconoce que como creyente pertenece al pueblo de Dios. Él es nuestro Dios. Yo soy de Él. La Biblia nos presenta en el Nuevo Testamento a la iglesia como un pueblo comprado por su sangre. Somos ovejas de su prado. En la muy buena y sana comprensión bíblica, Él es mi pastor y nada me faltará. Mi pastor es quien dirige mis destinos. De acuerdo a las Escrituras, el pastor es el que dirige la vida de las ovejas, es el que los lleva a lugares de delicados pastos, es aquel que los dirige hacia lo que es correcto. Bendito Dios que Él dirige nuestras vidas. Bendito Dios que no sea mi corazón pervertido, mi corazón que está entenebrecido por el pecado. Bendito sea Dios que Él me dirige, porque entonces su dirección me garantiza la plenitud y la bendición y realización de nuestras almas. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cristo dijo, yo soy el buen pastor que su vida da ¿qué? Por las ovejas. Y Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede quitar de la mano del Padre. Yo y el Padre que uno somos. Recordemos, una poderosa razón teológica es ¿quién es Dios? Y segundo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar en la adoración? Y es el reconocimiento de que somos pecadores, que hemos sido recipientes de la gracia de Dios y somos lo que somos por la gracia de Él. Y por último y no menos importante, no solamente el salmista nos comparte lo que hemos llamado como una
gran argumento, un poderoso argumento teológico para adorar a Dios, sino también hay poderosas razones prácticas. Poderosas razones prácticas. ¿Cuáles son las razones prácticas? Dice en el verso 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza, alabarle, decir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuáles son esas poderosas razones prácticas? Primeramente, Dios es bueno. Dios es bueno. En sí mismo Dios jamás podrá haber maldad en él. En Dios nunca podrá haber mentira. En Dios lo que hay es misericordia. Lo que Dios hay en sí mismo es bondad. Lo que hay en Dios en sí mismo es la verdad. Una razón poderosa para adorarle, tanto en nuestras expresiones como iglesias y también en nuestros servicios, es reconocer que Dios ha sido bueno. Los salmistas en cada uno de ellos recordaban hasta en ocasiones con detalles en qué áreas había sido bueno Dios. Y nosotros podemos enumerar primeramente que Dios ha sido bueno en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la más grande de todas. Dios ha sido bueno en que cuando nos hemos visto en situaciones de necesidad, Dios ha asistido a nuestra necesidad y ha estado ahí presente y hasta nos ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos y esperamos. Dios ha sido bueno porque aunque tristemente en ocasiones por mi humana debilidad le hemos dado la espalda, sin embargo Él está allí como el buen pastor y nos llama y nos atrae hacia Él para tener una relación de nuevo con Él. Él ha sido bueno porque a pesar de las circunstancias y de que comparemos nuestras vidas con otros, nosotros no podemos decir que nos ha faltado el bien. Bendito sea el nombre del Señor. Hay veces que la ingratitud que se obtiene para decir que Dios no ha sido bueno es porque hacemos una injusta comparación de nosotros con otros. Y tu comparación no debe ser con otros, sino tú analizar tu vida en lo que tú fuiste y lo que tú eres ahora. Porque otro gran error es decir que porque aquel tiene bienes materiales ha sido más bendecido que yo. Óigame, mi hermano, usted y a mí, a Dios gracias, no nos ha faltado el techo, no nos ha faltado el pan, no nos ha faltado el abrigo. Y con eso, mis queridos hermanos, tenemos razones para darle gracias a Dios. Nos ha suplido trabajo, nos ha suplido lo que necesitamos. Que el otro tiene más juguetes para entretenerse, sí, tiene, pero también tiene muchas razones para no dormir, se llaman taxes. Y tiene otra razón para no dormir, gente que se le acerca, no por lo que ellos valen, sino por lo que tienen. Por lo menos usted y yo sabemos que si alguien nos ama es porque nos ama de verdad, porque no tenemos más nada. ¿Sabes algo, mis queridos hermanos? Tenemos grandes razones para darle gracias a Dios, porque Dios es bueno. Porque Dios ha hecho en la persona de Cristo, Él es nuestra paz. Él es bueno porque si ahora en este momento se cerraran mis ojos a este plano terrenal, se van a abrir mis ojos a la eternidad porque Cristo lo prometió. Y esta es la promesa que Él nos dio, que es la vida eterna en Él. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque otros, mis queridos hermanos, tristemente, hoy no pueden tener esa paz en medio de las circunstancias. Sí, los creyentes podemos llorar en un momento dado, sí tenemos nuestras circunstancias, pero mi hermano, podemos afirmar, como dijo Jeremías, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Tenemos esa esperanza gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y todo eso por qué? ¿Porque yo soy bueno? No, porque Dios es bueno. Nunca pensemos, mis queridos hermanos, que todas las dádivas que Dios nos ha dado es porque en sí mismo nosotros hemos alcanzado un nivel de perfección que las merecemos. Porque si aún hacemos buenas obras, la Biblia dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la gloria le pertenece solamente a Dios, como dice acá. A Dios sea que la gloria. Dios es bueno por su misericordia. Dios es bueno porque también nos dará a nosotros propósito en la vida. El pueblo de Dios es un pueblo que adora.
pueblo de Dios es un pueblo que adora, pero adora en espíritu y en verdad. Y recordemos que tenemos unas razones teológicas muy poderosas para adorarle. Y estoy concluyendo. Recordemos que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros. Pero que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Somos parte de su pueblo por la gracia de Él. Y tenemos muchas razones prácticas. Yo he enumerado unas cuantas, pero yo sé que en su mente pueden estar pasando muchas y muchas y muchas de que Dios ha sido bueno. Y a pesar de nuestro servicio y de todo lo que hagamos para Él, recordemos que aún la más mínima migaja que caiga de la mesa del cielo es una obra de gracia. Porque es por su gracia que nosotros estamos en pie. ¿En qué se debe traducir esto, mis queridos hermanos? En vivir en adoración. ¿Y qué es vivir en adoración? Es no solamente en el culto público, en la compañía de mis hermanos y hermanas en la fe, sino también en la familia, en la intimidad de nuestro corazón, en el área laboral, aún en el momento recreativo, a la hora de dormir y al despertarnos, podamos reconocer que Él es Dios y que Él es bueno y que para siempre su misericordia. Y que nuestro mayor deseo es que otros vengan al conocimiento de Él, porque en su gloria y en su majestad está nuestra satisfacción. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde, Dios. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder reunirnos con el fin de adorarte y glorificarte, Dios. Gracias, Dios, porque nos has dejado tu palabra, Señor. Creemos firmemente que tu palabra es la verdad, Dios. Así que, Padre, todo lo que necesitamos conocer acerca de ti, Dios, de tus promesas y de tus procederes, Señor, están allí. Y, Padre, las mismas nos revelan que tú eres un Dios, Señor, maravilloso. Un Dios que pudo haber pasado, Dios, sencillamente habernos dejado en nuestra condición pecaminosa, Dios. Porque hemos sido nosotros los que te fallamos, Señor. Y sin embargo, tú enviaste a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos has dado vida eterna. Señor, gracias por los hermanos que están aquí presentes en esta tarde. Un domingo en la tarde, Señor, en el cual Dios pudiéramos estar en otros lugares. Pero ellos están aquí, Señor, porque te adoran. Porque te aman, Dios. Y si alguno te puede amar a ti es porque tú le amaste primero, Señor. Si alguno te puede buscar a ti es porque tú le has buscado primero, Dios. Si alguien te puede servir a ti es porque tú le has llamado, Dios. Señor, te pido una bendición muy especial sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, sobre las familias y los trabajos que ellos representan. Y aquellos hermanos y hermanas que no han podido estar, Señor, sean por razones de salud o situaciones particulares, yo te pido, mi Dios, que les bendigas. Y que, Padre, puedan estar pronto con nosotros, Señor. Así que, Padre, gracias por las visitas que están con nosotros en esta tarde, Señor. Y gracias, Padre, porque tú eres Dios. Y gracias por hacernos tu pueblo. A ti sea la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén.